Hola y bienvenidos a todos a Formación Comunista. Yo soy Denis Paredes y vamos a contestar a los delirios extraños de Trump sobre la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, Donald Trump en el foro de Davos ha salido a decir tonterías y a presumir de que su país ganara la Segunda Guerra Mundial y que gracias a ellos aquí en Europa no habláramos alemán o quizá japonés. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. Esto es la típica mentira que llevan proclamando, sobre todo desde Estados Unidos y desde estas élites capitalistas, para intentar quitarle mérito a la Unión Soviética. Y nada más lejos de la realidad decir que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que de verdad no resiste ningún tipo de análisis y hoy vamos a verlo en este vídeo. Así que bueno, antes de empezar, quería recordaros que podéis suscribiros, seguirnos, etcétera, que nos ayuda a hacer vídeos como este, ya que podamos llegar a cada vez más gente. Bueno, esto de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial es una cosa relativamente reciente. Sobre todo esto empezó desde la caída de la URSS, cuando poco a poco, bueno, pues se fue desapareciendo todo ese bloque soviético y se fue imponiendo la hegemonía estadounidense en todo el globo. A partir de ahí, tanto gracias a la industria cultural, por ejemplo, las películas de Hollywood, literatura, incluso videojuegos, se ha empezado a vender esto de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y además esto se puede reflejar porque es que si tú ves las encuestas que se han realizado en distintos países europeos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, al principio todo el mundo reconocía que el mérito era de la Unión Soviética, pero poco a poco ese ha ido cambiando de bando y ahora la mayoría dice que quien lo hizo fue Estados Unidos. Aquí podemos ver una encuesta en Francia, podemos comparar cómo desde mayo de 1945 hasta 2015 ha ido cambiando el relato, cuando en mayo de 1945 casi un 60% de los franceses, porque claro, ya no hablemos de otros países, pues que en Francia no estuvo la Unión Soviética. Entonces, Francia, que sí que vio cómo fue liberada por esa parte por los aliados, con muchísima ayuda de la resistencia, que esa resistencia muchísimos eran comunistas, pero Francia, aún no haber visto cómo la Unión Soviética liberaba su país, reconocía que el conjunto del conflicto había sido ganado por la Unión Soviética. Un 60% de los franceses. Claro, a partir de 1994, ya con la Unión Soviética disuelta, poco a poco va a Estados Unidos aumentando ese porcentaje. Esto no tiene, la verdad, que más sentido que una campaña orquestada para quitar ese mérito. Porque esto es una campaña que no resiste ningún tipo de análisis. Si tú ves opiniones de historiadores, los datos, etcétera, no tiene ningún sentido lo que dice Trump. De hecho, vamos a desmontar una serie de mitos que se suelen repetir constantemente para intentar, bueno, desvirtuar el papel que tuvo la que fue la que más se sacrificó, la que llegó a esa victoria, llegó a poner la bandera roja encima del Reichstag en Berlín, que fue la Unión Soviética. Por ejemplo, la lucha de la Unión Soviética contra los nazis no se puede circunscribir únicamente a esa etapa desde que se produce la invasión de la Unión Soviética con la Operación Barbarroja hasta que vuelven a Berlín. Ya es que desde 1935 la URSS intentaba aliarse militarmente con varios países como Gran Bretaña o Francia, viendo la amenaza que iba a suponer el fascismo. En 1935 la Unión Soviética hace un pacto de colaboración mutua con Francia. Además que en 1936 empieza a enviar ayuda a España para intentar contrarrestar el avance del fascismo, porque recordemos que más allá de lo que pasaba en España, en esa guerra estaba luchándose también la Alemania nazi contra esa visión de la república, de la democracia, que estaba más alineada casi con países como Francia o Alemania. La república no era más que otro campo de batalla contra esa Alemania nazi para los soviéticos. De hecho, por mucho que Estados Unidos hablase de neutralidad, en esa época Estados Unidos estaba financiando con petróleo a Alemania, vendiéndoselo barato. Un petróleo sin el cual no podría haber acumulado las reservas suficientes para iniciar las hostilidades que inició más adelante. De hecho, la Unión Soviética se vio forzada a hacer un pacto de no agresión con Alemania para intentar retrasar al máximo esa invasión que Alemania quería hacer. Mucha gente dice, no, es que se pusieron de acuerdo. Eso es mentira.
Eso fue una estrategia para intentar alargar lo máximo posible el periodo sin hostilidades para poder prepararse para la guerra. Y lo cual funcionó y les permitió luego ganar la guerra. Entonces, esto no puede negarlo nadie. Por otro lado, Estados Unidos estaba retrasando la guerra hasta el máximo. Mientras toda Europa estaba en llamas, devastada, invadida por la Alemania nazi, Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra. Entonces, Estados Unidos no tenía ningún tipo de interés, más allá de que luego le conviniera, de meterse a esa guerra mundial y a, en teoría, liberar Europa. Y luego, las grandes gestas de Estados Unidos en Europa se han exagerado, pero muchísimo. O sea, el desembarco de Normandía, es cierto que hay que reconocer que a nivel técnico, militar, fue pues una obra bastante grande, de que nunca se había hecho una cosa de ese tipo, pero vamos a poner el contexto y las cifras reales. El desembarco de Normandía se luchó contra 67.000 soldados alemanes, que la mayoría eran niños de 17, 18 años recién alistados, que estaban haciendo, bueno, tropas de, bueno, pues de reserva, de vigilancia, etcétera. Y por otro lado, gente de avanzada edad que servía para el mismo propósito de guarniciones que estaban pues, por las ciudades y en los puestos para controlar que no pasara nada, pero no eran las grandes divisiones acorazadas alemanas que estaban sirviendo de ariete con los mejores equipamientos, etcétera. El día del desembarco de Normandía no solo desembarcaron tropas estadounidenses, desembarcaron también tropas inglesas, tropas canadienses y de otros países. Esto hay que dejarlo claro, no fue solo Estados Unidos quien hizo ese desembarco. Y otro ejemplo, por solo nombrarlo, en el caso, por ejemplo, de la liberación de París, los primeros que entraron fueron soldados españoles exiliados de la República. ¿Vale? O sea, es que yo no sé qué gran operación militar llevaba a cabo Estados Unidos cuando la toma de la capital la lideran unos que, con todo el respeto y el orgullo que tengo porque la 9 hiciera eso, pero para el alto mando americano debían de ser pues como la última purria, unos milicianos que vinieron de España, son los que entran en París, los primeros. Luego, a nivel de cifras, para intentar justificar esto, últimamente nos ponen, no, es que Estados Unidos suministró a la Unión Soviética pues 14.000 aviones, 7.000 carros de combate, 8.000, bueno, lo que ellos quieran. Les suministraron algo, pero es que si comparas lo que les suministraron con todo lo que produjeron durante la guerra, es que es de risa. Por ejemplo, los tanques. 7.000 tanques que dio Estados Unidos, 7.537, tengo aquí el dato, frente a 100.000 tanques que construyó la Unión Soviética. Es que Estados Unidos, ¿qué le dio? Un 7% de los tanques que usó. Es que es de risa. Y lo mismo podemos ver con los aviones. Estados Unidos le dio unos 14.700 y la Unión Soviética construyó casi 140.000. Volvemos otra vez. Un 10% de los aviones de la Unión Soviética eran americanos. Es una ayuda, claro que es una ayuda, pero esa ayuda no hubiera cambiado nada. La Unión Soviética, si en vez de 140 hubiese hecho 120, no hubiera cambiado el resultado de la guerra. Obviamente facilita, ayuda, pues es de agradecer, pero eso no decide una guerra, que manden 10.000 aviones. Por favor, vamos a ser serios. Y ya no hablamos de bajas de soldados soviéticos comparados con las bajas de los soldados americanos. Luego otra imagen que está muy también mitificada es esa imagen del soldado americano entrando en un campo de concentración, ¿no? Y, horrorizándose, etc. Cuando la mayoría de los campos de concentración fueron liberados por soviéticos. La amplia mayoría. Y sobre todo los campos de concentración más importantes o que más se han popularizado, esos fueron liberados por los soviéticos. Los que estaban sobre todo en la zona este y de Polonia. Pero claro, hay que vender la película melodramática de que fueron ellos los que salvaron, no sabemos muy bien qué, cuando los americanos se dedicaban, entre otras cosas, a masacrar población civil con unos bombardeos indiscriminados, como los que estuvieron haciendo, estaban, aprovechándose de otro tipo de ejércitos y otro tipo de combatientes para, no sé, solo hay que ver las cifras. Mucha gente habla también del Pacífico. En el Pacífico sí que es verdad que Estados Unidos desarrolló un gran esfuerzo. Bueno, pues que se queden con el Pacífico y presuman de lo de Japón, ¿vale? Eso se lo vemos hasta comprar. También te digo, la Unión Soviética también luchó contra Japón,
porque Japón no solo son las islas del Pacífico, Japón había invadido media Asia y había invadido territorio de China, territorio de Rusia, etcétera, y hubo enfrentamientos, ¿vale? Y la Unión Soviética también ayudó a China a luchar contra Japón. Es que la gente lo ve todo como ha visto una película y se piensa que ya es historiador para hablar de ello. Y luego, claro, la forma en la que ganaron a Japón, todos sabemos cuál fue. Tirando 2 bombas nucleares. Ese es el método americano. Y además tenemos que tener en cuenta que esas bombas a Japón tampoco fue lo definitivo que les hizo rendirse. Ellos vieron que ya estaban en una situación que iban a estar derrotados totalmente, que con las bombas de Estados Unidos estaban en muy mala situación y que si no se rendían a Estados Unidos, dejaban que Estados Unidos ocupara la isla e hiciera la transición, la firma de la paz, etcétera, ¿quién lo iba a hacer? Era la Unión Soviética, que se estaba preparando. Entonces, claro, ante la decisión de ser unos siervos de Estados Unidos o que viniera la Unión Soviética, pues decidieron ser unos siervos de Estados Unidos. Mucho hubiera cambiado la historia si Japón se hubiera mantenido unos meses más y hubiéramos visto qué hubiera pasado con esos planes soviéticos de la invasión de Japón. Y vamos ahora a ver un poco las cifras de muertos de la Segunda Guerra Mundial para que veáis hasta qué punto los Estados Unidos exageran. Podemos ver cifras de muertes militares. De la Unión Soviética, 9 millones. De la Alemania nazi, 3 millones. De China, 2 millones. De Japón, 1,7 millones. De Reino Unido, 370.000. Es que hasta Marruecos tuvo más víctimas en la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos. Marruecos, 360.000. Italia, 330.000. Yugoslavia, 300.000. Austria, 215.000. Rumanía, 193.000. Y luego Estados Unidos con 170.000. 9 millones de soldados soviéticos dieron la vida para que no hablemos ahora alemán. No 170.000. ¿Vale? Esto lo podéis comprobar. Estos son según historiadores que os dejamos la cita aquí. En fin, es que la mentira tiene las patas muy cortas y esto puede engañar a mucha gente en películas y tal, pero cualquier persona que vea esa película y se interese lo más mínimo que sea buscar el nombre de la película en Wikipedia, se va a dar cuenta de que es mentira lo que le están contando. Es que es burdo que Estados Unidos hiciera ese esfuerzo, no sé qué. Y claro, como el dato de las víctimas está tan al alcance como poner Segunda Guerra Mundial en Google, van con lo de que la ayuda industrial, la ayuda militar. Pero es que esos datos también los podéis buscar, vais a ver, son ridículos. Estados Unidos hizo una serie de arrendamientos y de préstamos y de donaciones de materiales diversos que, bueno, pues obviamente toda ayuda es bien recibida, pero no fue lo determinante. La producción industrial, esa producción industrial que tenía la Unión Soviética gracias a los planes quinquenales, gracias al desarrollo del socialismo, fue la que pudo poner fin a la barbarie nazi, fue la que pudo hacer todas esas divisiones de tanques, pertrechar a todos esos soldados para que llegaran a Berlín y liberaran a Europa de la peor de las barbaries que se ha visto en siglos. No Estados Unidos con sus 170.000 muertos, con los 9 millones de la Unión Soviética. Así que bueno, esto es un tema que, como veis, pues me enfada muchísimo, pero bueno, espero que este vídeo haya sido un poco para, por lo menos, que la gente espabile un poco y si no me cree a mí, que lo busque en internet, de verdad. O sea, informaros, buscar de fuentes de historiadores respetables, de gente que de verdad haya estudiado el conflicto y no de 4 películas, 4 libros o 4 videojuegos hechos por a saber quién. Así que bueno, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que podéis seguirnos y darle me gusta, comentar y nos vemos en el próximo vídeo de Formación Comunista. Un saludo a todos y recordar, la Segunda Guerra Mundial y que no hables alemán es por la Unión Soviética y el socialismo. ¡Claro que sí!